Sean bienvenidos y les cedo, por supuesto, el uso de la palabra al doctor Rodrigo para que sea moderador de este panel. Muchísimas gracias, Aida. Qué gustazo estar un año más aquí en el foro y estar justamente entre amigos, hablar de temas en común que cada quien que está aquí maneja y también que se de gran aportación hoy para todos que están acompañando nosotros en esta sesión. Y es un tema muy importante, ¿no? Porque si hablamos hace 2020, cuando empezó la pandemia, hablamos justamente de las plataformas como Google Meet y hoy estamos hablando justamente de esa evolución que está pasando en la cuestión de la ciencia. Y justamente el nombre de esta sesión, justamente de ese panel, que son las letras digitales, como que la inteligencia artificial transforma y revoluciona la escritura. Y como bien mencionaste, Aida, justamente estamos con personas que elaboran y también vamos a ver la visión de estudiantes también, en ese caso representado aquí por el compañero que está con nosotros, en ese caso Patricio, y vamos a ver justamente entonces esa parte de la importancia y las opiniones. Y quiero empezar ya poniendo de manera abierta la primera pregunta a alguno de los compañeros que quieren estar contestando, que vamos a empezar, que es justamente, ¿cuál es el futuro de la redacción académica y científica con la inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos asegurar que su implementación se realice de manera ética y responsable? Entonces, no sé quién de los presentes aquí gustaría de empezar contestando esa pregunta que voy a repetir justamente. Entonces, ¿cuál es el futuro de la redacción académica y científica y justamente con la inteligencia artificial y cómo podemos asegurar que su implementación se realice de manera ética y responsable? No sé a quién de los tres gustaría de empezar contestando a esa pregunta. Adelante, maestro ingeniero Fernando. Bueno, antes que nada quiero agradecer al instituto por la invitación a participar en este bonito evento para compartir con amigos, y sé que tiene una gran cantidad de gente que visita en estos momentos el canal de YouTube del Politécnico, y me gusta mucho compartir, como hablaba hace un momento con Rodrigo. Este es un tema muy amplio, el tema de la investigación, la publicación científica y las bibliotecas. En la parte mía de el futuro de la redacción académica y científica, yo soy editor científico más de 20 años y siempre tuve el problema de que los investigadores estudiaron para investigadores, pero no estudiaron para redactar trabajo de investigación. No había un curso en Latinoamérica, principalmente de redacción científica, dentro de la currícula universitaria. Pero a todos los docentes universitarios se nos exige el tema de publicar en revistas que estén indizadas en base de datos. Y todos los investigadores han tenido que aprender, como decimos, sobre la marcha y ser golpeados principalmente por las revistas que tengan fuerte impacto por el rechazo de algunos temas. Y yo como editor siempre pongo dentro de mis ponencias un tema: ¿en qué creen ustedes que se equivocan más los investigadores cuando envían sus manuscritos? Y pongo una serie de las partes que tiene un artículo y se equivocan en todas, desde el título hasta las referencias bibliográficas. Y eso es lo que va a ir a la revisión por pares y puede ser rechazado. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial podría ser una cosa buena en parte porque puede ayudar al investigador a redactar un trabajo para que después él lo revise. Yo siempre digo a todos, yo preparo principalmente a docentes universitarios, investigadores, cómo enviar al trabajo, y siempre le digo, tienen que ser de mente abierta y humildes. Primero, envíenlo a algún amigo que tenga experiencia en la parte de publicación y que sea como ustedes y le haga una revisión. Pero yo como editor, yo trataba de ayudarlos y mejorarle el texto. Y todo, como ustedes lo saben, los que están ahorita dentro del panel y los que están escuchando, que es un tema que vamos aprendiendo sobre la marcha y acordándonos de los cursos de escritura y gramática del primer y segundo semestre que nos daban. Entonces, poco a poco hemos ido aprendiendo a buscar la revista, a buscar cómo se le envía, a adecuarla, pero muchas veces los investigadores no saben redactar. Y para la revista científica tienen que tener algo que haya pasado la verificación y que sea de fácil lectura y comprensión. Así sea su par.
Entonces, esto puede ser la parte buena, que vamos a ayudarlo con algunos sistemas de inteligencia artificial a preparar el trabajo según a la revista que le vamos a enviar para después hacerle una lectura crítica. No puede enviarse, no es un WhatsApp que se copia y pega, y todos creen el 95%. Cuando nosotros publicamos una investigación, la va a leer el mundo va a opinar y va a evaluar, y nosotros vamos a estar a la luz del mundo. Entonces tenemos que estar preparados y no entregar cosas que no estén bien redactadas, de fácil lectura y que no hayan sido validadas. Entonces, lo que nos va a hacer en la parte buena la inteligencia artificial es ayudarnos primero en la redacción. Ahí está muy bien, para mejorar la calidad en la lectura, y luego vamos a leerlo. No es que vamos a enviarlo como lo recibimos, porque vamos a tener temas éticos. Vamos a ver si la sistema artificial nos mandó un trabajo con todos los datos que le dimos, porque no es que nos envía un manuscrito para enviar. Nosotros le tenemos que dar el prompt con los datos y lo que queremos para después revisarlo. Nosotros ya nos convertimos en pares revisores antes de enviarlo a la revista, porque no nos han enseñado cómo es. Y puede haber un sesgo dentro del tratamiento de los datos hecho por la inteligencia artificial, porque es lo que lo alimentaron y con lo que he entrenado. Es mucho tema en la parte de propiedad intelectual, porque está el tema que no cita las fuentes a menos que le pongamos algo y tenemos que creerle. No podemos creerle a la inteligencia artificial. Tenemos que tener la lectura crítica y tener unas pautas desarrolladas para poder apoyar que se respete la ética de los autores del artículo y de las fuentes consultadas durante el trabajo. Es muy amplio, es un tema que se está implementando, pero la ética es muy importante. Por lo tanto, en el caso mío como editor me ayuda a escribir, pero tengo que me ponga toda la fuente que consultó exactamente, y no le voy a creer hasta que yo verdaderamente, y para mí es todo un tema como editor y como docente, porque es más trabajo para los docentes universitarios, porque ahora vamos a tener que revisar y quizás pasar por un software para ver que sea correcta la información. Hasta ahí nomás. Gracias. Muchísimas gracias. Y es lo que acaba de mencionar, maestro Fernando. Justamente debemos corroborar la información que estamos encontrando. Y aparte de eso, esa mirada crítica. Justamente es muy importante esa adaptación, como mencionaste, la cuestión también de las editoriales, que se va adaptando dentro de esa forma. Y la información que encontramos, cómo vamos justamente corroborar que es una información verídica. Y claro, siempre justamente, como ya mencionamos, con esa mirada crítica y, claro, teniendo justamente, plasmando la información con las propias palabras, que muchas veces lo que mencionas, encontré y ya voy a pasar por el papel. Entonces, es muy importante justamente esa mirada crítica. Muchísimas gracias por su respuesta. Y ahora, dando seguimiento a nuestro panel, voy ahora a pedir la participación de la doctora Dolores. Y la pregunta que voy a hacer para usted, doctora, es justamente, ¿qué desafíos éticos enfrenta la comunidad académica y científica al emplear la inteligencia artificial en la redacción de textos? Entonces, ¿qué desafíos éticos enfrenta la comunidad académica y científica al emplear la inteligencia artificial en la redacción de textos, doctora? ¿Podría con esa preguntita, por favor? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Sí, justamente como menciona Fernando, pues ciertamente no nos enseñan a redactar. Entonces el investigador sabe investigar, revisar fuentes, generar el conocimiento. No debemos olvidar que ciertamente el conocimiento lo generan los investigadores. Entonces, tal vez la forma en que podríamos garantizar o podríamos apoyar esta parte ética es justamente en el área de nuestros valores éticos personales. Entonces, llevo a cabo mi investigación, hago mi búsqueda, redacto y evitar ¿cómo llamarlo? La tentación de que al utilizar esta herramienta, que si bien me está guiando, pues generar el conocimiento y procurar que lo que se plasme sea el conocimiento que nosotros pusimos. Entonces, solamente en esa medida podríamos garantizar que las investigaciones fueran totalmente originales y usar esta inteligencia artificial que ya está, no es el futuro, ya está. Entonces, utilizamos la herramienta, tal vez la estructura, porque es lo que a lo mejor adolecemos,
pero cuidar mucho que todas nuestras ideas originales ahí estén plasmadas con nuestras propias palabras, la estructura tal vez que nos ayudó, nos generó la forma en que podemos plasmarlas, pero crear incluso un estilo de redacción, un estilo propio para que nosotros redactemos y seamos capaces de defender nuestra propia investigación, dando por supuesto el crédito a todas las fuentes de búsqueda y demás. Entonces, podría ser esta la manera en que respetemos toda la investigación, todo el conocimiento generado, al mismo tiempo que hacemos uso de una herramienta que ya está aquí y que deberíamos de sacarle el mejor provecho posible. Esa sería mi aportación. Gracias, doctor. Gracias, doctora, por su participación. Y es justamente lo que usted acaba de decir, no hay vuelta hacia atrás. Justamente ahí están esas tecnologías, ahí vinieron nosotros como docentes, como usted también es docente, profesora, debemos justamente adaptarnos. Y algo importante que usted mencionó en su habla es esa cuestión, ¿no? Que lo que tenemos nosotros, en ese caso, conocemos cómo nuestros alumnos escriben, por ejemplo, como usted sabe, yo soy de Brasil, Rodrigo habla un portuñol y muchas veces de repente el alumno ya entrega algo muy bien que pasó sin nada. Entonces conocemos justamente la escritura del estudiante y esa justamente hecha a través de la inteligencia artificial generativa. Entonces justamente como acaba de mencionar la doctora Dolores, ahí está y nosotros como docentes debemos también justamente adaptarnos a eso y también, claro, no decir que no se utiliza, pero que sea un uso responsable, como mencionó la doctora Dolores. Y hablando de eso, ¿no? Ya de la visión de la doctora Dolores como docente, ahora vamos para la visión de un estudiante, que aquí, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Patricio. Y Patricio, tú como estudiante, y también me da gusto que de CECIT 9, la pregunta que voy a hacer para ti es justamente, tú como estudiante, ¿es bueno o es malo el uso de la inteligencia artificial en la generación de textos, en ese caso, en los trabajos académicos que entregas a tus profesores? Entonces, en tu punto de vista, ¿es bueno o es malo el uso de la inteligencia artificial en la generación de textos, Patricio? Bueno, buenos días, primero que todo, y pues creo que hay dos partes de esta pregunta, lo bueno y lo malo. Tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Creo que es bueno porque es una herramienta que a nosotros nos ayuda tanto en el tiempo, porque pues nos acorta mucho el tiempo, porque pues como estudiantes también, aparte de la escuela, tenemos otras cosas que hacer, igual que todos, no solamente de la escuela. Entonces, pues en ese campo, pues nos ahorra muchísimo tiempo la inteligencia artificial pues para generar textos y pues ciertamente los genera de una manera más que nada pues bien redactados, no siempre va a ser algo como de nuestro estilo, sino que es algo más pues más técnico que tal vez nosotros como estudiantes no usaríamos. Y creo que eso es algo en lo que ya muchos estudiantes abusan y es algo a lo que llego ahora con lo malo, porque muchos estudiantes ya solamente la usan para ahorrarse tiempo y ni siquiera se dan el tiempo de leer lo que ha generado la inteligencia artificial. Es lo que decía el doctor Fernando, que nosotros tenemos que pues retroalimentar lo que nos generó la inteligencia artificial, porque pues si no lo hacemos, pues cómo sabemos que es verídico, cómo sabemos que lo que nos está generando es correcto, es original. Entonces, pues es algo que nosotros tenemos que balancear. Si es una herramienta que nos puede ayudar, por ejemplo, yo cuando la he usado, porque pues sí la he usado, es más que nada para correcciones ortográficas y para cosas más gramaticales. Entonces, porque siento que si yo abuso de ella, yo ya no voy a aprender nada y yo ya vaya, pues ya no voy a servir como estudiante porque ya no estoy aprendiendo nada, entonces, y estoy dejando que alguien, o bueno, que algo haga lo que yo debería hacer, entonces pues tampoco quiero eso. Entonces por eso pues sí es muy importante que nosotros también chequemos lo que nos está generando y pues claro, hacerle los cambios y verificar que está correcto. Entonces pues tanto es buena como es mala, pero sí, a mi parecer es buena porque sí, pues es una herramienta que nos va a ayudar en muchas cosas y nos va a facilitar pues nuestras tareas para hacer nuestras tareas, nuestros escritos y pues hay que aprovecharla de la mejor manera, ¿no?
Muchas gracias, Patricio. Y justamente lo que acaba de mencionar, y como docente digo, que esa forma de nosotros justamente entrego, que estoy yo contribuyendo a la ciencia, porque quien está haciendo para mí es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué contribución hay? Y justamente sirve para nosotros también como esa base, ok, el alumno va a entregar el trabajo hecho por la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Bar de Google. Ok, como bar de Google, como estamos comentando, y justamente entonces la forma como nosotros vamos a evaluar también debe justamente cambiar. ¿Cómo va a ser? ¿Será que solamente está entregando las actividades? Entonces, ¿será que todo debe ser oral? Justamente una forma, mencionando lo que menciona, a lo que dijo Patricio, en el sentido también como la forma como vamos a evaluar hoy en la era de la inteligencia artificial, justamente debe entonces estar cambiando. Y con base en ese sentido, me gustaría preguntar para ti, Fernando, y con base en tu experiencia, es si existen regulaciones o estándares internacionales que guíen el uso ético de la inteligencia artificial en la redacción académica y también en la cuestión de los artículos científicos, por favor. Bueno, ustedes saben que el tema de inteligencia artificial es un tema, pues, desde 1950, 60, lo vemos a diario, lo vemos en el tema que vamos a YouTube y nos envía ya los videos que ellos sospechan que nosotros vamos a querer, entramos a un canal de Netflix, nos recomiendan, las páginas de noticias nos van recomendando y inteligencia va acomodándose todo hacia el lector que en ese momento entra ahí y está utilizando las costumbres. Pero la inteligencia artificial va más allá. Puede utilizar no solamente las costumbres, sino puede recolectar los datos de cada usuario para utilizarlos dentro de su perfil, porque va guardando. Cuando uno entra al ChatGPT, le dice, es como una conversación que vas teniendo y ellos van almacenando, pero esto va a la nube de ellos. Entonces, a nivel mundial comienzan a sacar regulaciones, por ejemplo, la Declaración de Montreal para Desarrollo de Responsables de Inteligencia Artificial, 2018. La Unión Europea también sacó los principios de inteligencia artificial responsable. La Asociación Americana de Universidades también ha sacado principios de inteligencia artificial. O sea, a nivel mundial están tratando de regular. En Perú ya se publicó en el mes de julio la ley de inteligencia artificial, pero todavía no se prepara el reglamento, que es la parte importante de la ley, porque la ley puede tener una página, el reglamento puede tener 40 páginas, porque en el Perú tenemos mucho el tema del acceso abierto a la información. Tenemos la primera ley de que la información científica de las instituciones públicas con fondos públicos tenían que estar en el repositorio de la institución y recolectados por Alicia, que es el repositorio de Perú, que está conectado con el repositorio de la referencia, que es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se dice que la información científica es un bien público regional. Entonces, pero también tenemos nosotros la parte de protección, la ley de protección de datos personales. O sea, que no se puede estar entregando a un tercero la información de uno, porque ustedes saben que cuando nosotros nos logueamos en algún lugar, vamos a poner nombre, teléfono, correo electrónico, documento de identidad, hasta dirección, y alguien los está recolectando. Eso pasa también con estos servidores de inteligencia artificial. Es más, cuando yo me suscribí a GPTV, lo primero que hice fue
una contraseña que no use en ninguna parte, porque dice, esta contraseña mía va a ir a los servidores de ellos. Y quizá con su inteligencia van a poder entrar y ver todo mi perfil y comenzar a entrar a robar información que nos puede pasar a todos. En la parte de APA, por ejemplo, que es lo que presentan artículos en revistas, ya está saliendo cómo citar en la referencia uso de IA, inteligencia artificial, a pesar que las revistas están diciendo los autores tienen que firmar una declaración jurada siendo responsables por el contenido de la investigación. Y un servidor que tiene inteligencia artificial no es responsable de nada porque no firma. O sea, no puede definitivamente ser autor de un artículo. Pero sí, las revistas científicas están diciendo, dentro de sus normas, si usted utiliza inteligencia artificial, dentro de su trabajo diga en qué parte del trabajo para que el lector sepa claramente si lo hizo solamente en la parte de redacción, se lo hizo en la parte de interpretación de datos, se lo hizo en la parte de, no sé, donde no puede entrar en discusión, porque esa ya es parte personal, es la interpretación de los autores hacia los resultados obtenidos según los objetivos del trabajo. Entonces, hay partes que pueden entrar en inteligencia artificial. La primera que hemos aprobado todos por decir ahorita es la redacción de la fácil lectura, la sintaxis, gramática y todo para que el lector tenga una comprensión. Pero en la investigación científica no. Por eso que revistas como Nature, por ejemplo, Science y otras más dicen, por favor, diga en qué parte de la redacción del trabajo ha intervenido la inteligencia artificial. Pero como regla general, la inteligencia artificial no puede aparecer como autor de un artículo, porque no puede cumplir los requisitos de ser autor de un artículo y no puede poner su firma dentro de la declaración jurada de autoría y originalidad que existe en casi todas las revistas. Ahí. Muchísimas gracias. No, y es interesante lo que menciona usted, Marcio Fernando, en el sentido porque, con parte de la investigación, hemos encontrado ya artículos científicos dentro del índice de Journal Citation Report, que partes se utiliza justamente en principio, entre abril, que tenía generar respuesta en partes, que a lo mejor será que fue utilizado ChatGPT para escribir, y es justamente hoy ese cambio que está haciendo el mercado editorial, justamente en esa cuestión de las declaraciones, que es lo que comenté cuando mencionó Patricio, que es esa adaptación que debemos tener, y es que esa adaptación está haciendo también dentro del mercado editorial, que es justamente esa parte, porque es la parte responsable que debemos tener en todos los ámbitos. Quiero comentarles que se lanzó unas preguntas dentro de la transmisión que estamos haciendo. Muchas gracias por contestar. Y es muy curioso que la primera pregunta es: ¿has utilizado herramientas de la inteligencia artificial para generar textos de carácter científico o académico? Y un 62% que contestaron la encuesta dijeron que sí, y un 37% dice que no. Y eso es justamente lo que llama, porque si estamos hablando de ChatGPT, tenemos prácticamente 18 millones de nuevos usuarios por día, que ya ha ultrapassado como TikTok, que já ha ultrapassado Netflix e nessas plataformas. Então, não nos surpreenda, não? A mejor nossa vecina também já está utilizando. E uma outra pergunta que também se hizo também e não surpreende também é: ¿consideras que o uso da inteligência artificial é que há entonces? Então, 72% contestaram que, nesse caso, depende de cómo la uses, si es buena o si es mala. Entonces la pregunta era si es buena, será mala o depende de cómo la usas. Entonces 72% justamente dice que depende de cómo la usas. Entonces ahí va. Y nadie dijo que es mala y un 27% dice que justamente es buena. Entonces depende de cómo la usa y claro que ese uso debe ser un uso responsable. Es la forma como debemos nosotros hacer. Y en ese sentido de ese uso responsable, quiero hacer la pregunta a la doctora Juárez, la doctora Dolores, que nessa forma, ¿no? Que va en el sentido: doctora, ¿cómo podemos detectar el uso de la inteligencia artificial en textos científicos, doctora? Bueno, de hecho, hasta ahora que se sepa bien a bien, no hay un recurso o un software que pueda identificar claramente esto fue hecho. Incluso se presta la duda, aun cuando respete una estructura, aun cuando hay algunas palabras clave que sí en algún punto a identificar, pues no por eso podemos garantizar que fue o escrito por el autor o fue generado por inteligencia artificial. Entonces,
Tal vez la manera sería en el momento en el que el investigador sea capaz de defender sus propias ideas, tal cual fueron plasmadas. Sin embargo, me parece que la parte que tenemos que trabajar ahora es promover justamente el uso responsable de la herramienta. Como bien lo arrojó la propia encuesta que señalaban ahorita, la pregunta decía, ¿es buena o mala? Esto depende de cómo se use. Entonces, es importante y me parece que es positivo que ellos mismos se expresen, depende de cómo la use. El depende es una decisión totalmente personal del cómo lo uso. Digo, sí, este porcentaje lo hice con inteligencia artificial, esta parte la generé yo, es la parte en la que como investigador es la parte de responsabilidad que nosotros tenemos. Me parece que podríamos o deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos en promover este uso responsable de la herramienta, no solo entre los investigadores, sino entre los estudiantes que están empezando a aprender a investigar, aprender a redactar, aprender a someter un artículo o un trabajo, un proyecto, un ensayo, porque los profesores los van a revisar. Entonces, es en ese punto en el que podemos apelar a su responsabilidad en el uso de la herramienta. Otra parte importante es los profesores estamos llamados a tener una mayor atención a lo que estamos revisando. Entonces, además de la estructura, tal vez solicitarle algo más al estudiante, desarróllame esta idea en un contexto más específico, en una lámina, en una exposición oral, tal vez para reforzar esa parte. Sin embargo, me parece que radica en el uso responsable de la herramienta, promoverlo entre alumnos e investigadores. Gracias. Gracias, doctora. Justamente esse uso responsable, como usted acaba de mencionar, y es un desafío para nosotros, ¿no? Que como docentes en esa parte, como mencionó también Fernando, ya que está haciendo esas declaraciones en la parte de mercado editorial y viendo, ¿no? También ya podemos identificar los patrones que se repiten, ¿no? Cuando vemos un texto, en este caso un texto que llamo de manera hecha por un robot y palabras que se repiten, en este caso, además, que dependiendo de una frase, tienen además muchas veces en resumen, en conclusión, aparte lo que dice la doctora, ¿no? Que justamente todavía en español las herramientas de detección todavía no está detectando, pero lo que vemos son esos patrones, ¿no? Como acaba de decir, y ese uso responsable. Y muchas veces lo que suele pasar es las alucinaciones que nos da la inteligencia artificial generativa, que muchas veces está obligada a contestar la información, entonces acaba dando información que no es correcta, entonces justamente es complementar, corroborar la información con base de datos científicas, que en ese caso los alumnos de Politécnica, que están en otras universidades también, ven que tienen acceso a esas bases de datos, entonces es muy importante esa corroboración y tocando lo que dijo la doctora Dolores en su participación, esa parte justamente de ese uso responsable, que es la parte importante. Y tomando esa parte de su uso responsable, voy a pasar ahora a la pregunta a Patricio, que va en ese sentido, Patricio, que es justamente hablando de pensamiento crítico, que es la parte importante, y retomando lo que mencionaste en tu primera participación, que es justamente uso versus programación. Y va, ¿cómo proporcionar un pensamiento crítico humano, en ese caso, tú que eres estudiante y viendo, ¿no? Justamente con tu trabajo para entregar sus trabajos, para investigar, etc. Entonces, es el uso versus la programación. ¿Cómo podemos proporcionar un pensamiento crítico humano? Bueno, pues es que, bueno, desde mi punto de vista, bueno, hay como capacidades que tenemos los humanos que aún la inteligencia artificial no es capaz de replicar, ¿no? O sea, hay cosas que sí lo es, por ejemplo, pues calcular cosas o tal vez memorizar datos. Eso pues es completamente capaz una inteligencia artificial de replicar. Pero ya cuando nos pasamos, por ejemplo, a la creatividad o, o ya todavía más allá a la conciencia, pues una inteligencia artificial pues no tiene conciencia propia y pues tampoco es de lo mucho creativa. Entonces, pues bueno, para promover un pensamiento crítico humano, pues tenemos que, primero, como ya dijeron los miembros de este panel, tenemos que hacer un uso ético y reflexivo de la inteligencia artificial, porque es una herramienta
como complementaria a nuestros trabajos, es una herramienta complementaria a nosotros, no es simplemente, no es el 100% de nuestro trabajo, o sea, no, nosotros tenemos que estar conscientes de que solamente, por lo menos por ahora, es simplemente algo extra que nos va a ayudar a facilitar en este caso, pues, nuestra vida académica, ¿no? Y no debemos de reemplazar la capacidad humana de razonar y de crear, porque es algo que solamente tenemos nosotros, es algo que nos hace únicos y que nos diferencia justamente de esta inteligencia artificial. Entonces, pues nosotros, obviamente, pues, al usarla como herramienta, pues debemos comprender las barreras que hay entre ella y nosotros. Claro que debemos de saber cómo funciona y en qué casos tenemos que usarla, porque no, bueno, como ya repetí, no es usarla siempre para todo, porque abusar de algo también pues nos lleva a cosas malas. Entonces, pues bueno, esa sería por ahí mi opinión sobre esta pregunta. Muchas gracias, Patricia. Te agradezco mucho tu respuesta a esa pregunta. Y sí, esa parte, lo que mencionas de pensamiento crítico humano es justamente lo que no podemos dejar, ¿no? O sea, a un lado. Y dentro de ese mismo sentido, hablando de esa parte del pensamiento crítico, es lo que quiero hacer yo, en este caso, la próxima pregunta que va a ser para el maestro Fernando y que va: ¿cómo afecta el uso, maestro Fernando? ¿Cómo afecta el uso de inteligencia artificial en la redacción de textos a la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes e investigadores? Entonces voy a repetir la pregunta: ¿cómo afecta el uso de inteligencia artificial en la redacción de textos a la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes e investigadores, maestro? Bueno, es algo muy amplio. Bueno, todo lo que estamos hablando es muy amplio porque ya está con nosotros y a veces no sabemos cómo lidiar. En la parte de los docentes universitarios es todo un tema de que nos den mayores horas de trabajo y mayores horas para investigación, porque es un tema para investigar, ¿no? Tiene cosas, el impacto de la inteligencia es positivo, negativo, porque el uso de la inteligencia artificial viene desde que un estudiante le va a preguntar: yo soy egresado de tal carrera, quisiera saber qué tema sobre mi carrera me puedes tú recomendar para hacer mi tesis de grado. Desde ahí empieza, por ejemplo, ¿no? Y comienza uno a evaluar y comienza a ver las 5 o 6 respuestas que le pide sobre cuál sería de acuerdo a mi perfil y al asesor que yo podría tener para que me ayude a desarrollarlo. Porque muchas veces cuando no había inteligencia artificial, un alumno se le acercaba al profesor Rodrigo: profesor Rodrigo, tengo que hacer mi trabajo de investigación de mi tesis. ¿Qué tema usted cree que sería bueno que podríamos desarrollar juntos, por ejemplo? Entonces ya te estoy llamando como asesor. En ese tema, tú le dabas una de tus ideas que tú sabías que necesitabas un equipo para desarrollar. Y el alumno tenía a un profesor al que le tiene confianza y lo va a ayudar. En este caso, le está haciendo la pregunta a una computadora, a alguien que no conoce, para después quizás buscar a un docente que tenga el perfil para que lo ayude. O sea, ya está generando nuevas ideas al que está consultando, al investigador, sobre su perfil que él tiene en su carrera o sobre su perfil de investigador. Entonces comienza ya el sistema de inteligencia artificial a darle las partes, cuando dice: ¿qué tema? Y me puedes ayudar con mi proyecto, hazme un anteproyecto de investigación sobre esto con este formato, según las normas de grados y títulos de mi universidad. Y en 2 minutos lo tiene, pero para leerlo y examinarlo y comenzar a adaptarlo. Es como cuando mandamos un trabajo de investigación a una revista indizada. Vamos a las normas para los autores, pero también vamos a un artículo publicado. Porque las normas que se hicieron hace 10 años ya han cambiado algunas cosas y vamos adaptando nosotros como investigadores para que nos lo acepten, para que nos evalúen el contenido. Es más o menos parecido. Acá vamos a buscar la inteligencia para que nos ayude a preparar un trabajo de investigación desde el formato, pero ya, y nos diga cómo tengo que recolectar los datos según los objetivos. Si tiene que ser tal de tipo de encuesta, quiénes van a hacer las encuestas, y eso lo hace la inteligencia artificial. Pero hasta ahora no estamos redactando el trabajo, solamente nos estamos preparando cómo hacer, porque tenemos que basarnos, depende de qué vamos a hacer con ese trabajo. Si lo quiero como una monografía de pregrado,
si lo quiero como un anteproyecto de tesis, si lo quiero como una tesis según las normas de grados y títulos de la universidad, o lo quiero para enviar a una revista indizada en una base de datos, o solamente una que haga revisión por pares, que puede estar o no, puede estar en Realic, Scopus, Cielo, o en ninguna parte, solamente en un portal que todo el mundo lo quiera ver, porque al investigador no le interesa ver si tiene impacto, le interesa que lo lean y que lo citen. Y en la inteligencia artificial quizás no lo va a citar. Entonces, lo que tiene que hacer en algunos casos es, como decía Patricio, nosotros necesitamos leer, no copiar y pegar, pero nosotros los docentes no sabemos si ellos van a hacer una lectura crítica, van a copiar y pegar, como decía la doctora Dolores, vamos a tener que leerlo, vamos a tener que tomarle un examen oral sobre el tema, o como hacíamos antes, un balotario de preguntas, y cuál de estas me preguntará en mi trabajo. Entonces va a ser que el estudiante lo lea su trabajo y se ponga a buscar en otro lado, porque la doctora Dolores me va a preguntar. Entonces va a ser un tema de preparación, pero va a tener que ayudar a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico desde los alumnos de primer semestre hasta el último, porque saben que voy a estar un copia-pego, pero me van a estar evaluando. O sea, tiene las cosas buenas, te va a ayudar a crear, te va a ayudar a redactar y te va a ayudar a ponerte en la cabeza, la doctora Dolores me va a preguntar, el profesor Rodrigo me va a preguntar, mejor voy a ver un poco más de obra de esto que le voy a presentar. Ese trabajo va a ser una base para que el alumno obtenga mayor información en otras partes por el miedo a que no me van a creer que yo lo he hecho. Entonces, es todo un tema, ¿no? Pero la cosa es que pueda discutir esto, no solo, sino ya en grupo con otros, como una revisión por pares o un grupo de trabajo. Muchas gracias, maestro Fernando. Justamente lo que usted menciona, que esa discusión hacer desde colectivo. ¿Y será que debemos hacer como hizo el gobierno de Suecia, que ahora esa cuestión de la digitalización, ahora quieren todo manual para justamente garantizar ese pensamiento crítico, que es justamente un desafío que estamos enfrentando ahorita? Y justamente dentro de ese desafío que estamos enfrentando ahorita, es mi pregunta para la doctora Dolores. Doc, y es justamente lo que quiero preguntar para usted. ¿Cuál es el papel de los investigadores y profesores en la supervisión y control del uso ético de la inteligencia artificial, doctora? Me parece que en este momento la responsabilidad que tienen los profesores, que tenemos los investigadores, es justamente el hacer bien nuestro trabajo de investigación. No debemos olvidar que tenemos muchos alumnos que nos están siguiendo o alumnos con quienes tenemos esta asesoría. Entonces, ellos ciertamente revisan, además de otros trabajos, el trabajo de su director de tesis, el trabajo de la persona que les está apoyando. Entonces, en la medida en que nosotros seamos éticos o responsables en el uso de todas estas herramientas, de las búsquedas, de cómo hacemos investigación, es el primer paso, me parece, que para mostrarles el camino a los nuevos investigadores. Enseguida, desarrollar este pensamiento crítico, investigar y aprender junto con ellos. El decir que la inteligencia artificial, negar su existencia, no utilizarlo, no ayuda, me parece al contrario. Señalar que existen, que ellos mismos sean capaces de evaluarlo, de ver cuáles son las ventajas, las desventajas, el poder utilizarlo de manera adecuada y responsable. Entonces, esta es la parte que tendríamos como responsabilidad y la manera en que podríamos guiar a los investigadores que están en fase de formación, y al mismo tiempo nosotros seguimos avanzando y aprendemos. Los investigadores no podemos quedarnos atrás ya con una investigación, un artículo hecho, tenemos que seguir buscando, como bien mencionaba miembros de este mismo panel, es justamente lo que nos hace diferentes a la inteligencia artificial. Nunca va a poder sugerir o suplantar nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de tener curiosidad y seguir investigando y preguntándonos cosas. Entonces, en ese punto en el que llevamos ventaja sobre todo lo nuevo que pueda salir y, bueno, seguir fomentándolo en nosotros y en nuestros investigadores. Gracias. Gracias, doctora. Sí, nuestra parte intelectual que no podemos dejar a un lado. Gracias, doctora. Y dando seguimiento a las preguntas, Patricio, tomando ahora, ya haciendo como una reflexión de todo lo que fue dicho acá, mi pregunta para ti, y también como estudiante es, ¿existen buenas prácticas de la inteligencia artificial? ¿Qué opinas tú? Pues
Mira, yo, o sea, como digo, es benéfico para nosotros. Entonces, pues claro que hay muchas buenas prácticas y no solo pues en la redacción de textos, ¿sabes? Por ejemplo, yo que estoy ahorita estoy estudiando, bueno, estoy en la prepa, pero estamos en nuestra carrera técnica, ya llevamos cosas de programación, de electrónica. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la programación es útil la inteligencia artificial porque la verdad en algunas clases nosotros no entendemos qué es lo que pasa con algún código, no sé. Entonces, la inteligencia artificial, pues nosotros podemos poner el código y ella nos dice qué hace el código, o nos lo puede corregir, o nos puede dar otra versión del código que haga lo mismo, pero con diferentes funciones. Entonces, pues también para nosotros puede ser como, también para retroalimentarnos y también para aprender, porque no siempre vamos a aprender todo lo que tenemos que nosotros tenemos que aprender en clase. Entonces, también es como una segunda fuente en ese en ese campo por ejemplo, de la programación, que nosotros usamos esa herramienta para aprender lo que no entendimos o para reforzarlo. Entonces, pues también hay muchas buenas prácticas de la inteligencia artificial y es también con la pregunta que ponían en el chat hace rato de que depende mucho de su uso, pero a grandes rasgos, pues es bueno. O sea, está aquí la inteligencia artificial pues para mejorar la vida, para hacerla más fácil, pero también, o sea, es un arma de dos filos porque nosotros, si abusamos de ella, nosotros cada vez vamos, pues, mm, a, a usar menos nuestra capacidad, pues, cerebral. Estamos usando menos nuestro cerebro para pensar, para hacer nuevas cosas bueno, que la inteligencia artificial está haciendo por nosotros. Entonces, no se trata de que nosotros ya no hagamos nada. Entonces, pues sí, yo creo que sí hay muchas buenas prácticas y por lo menos en mi campo, en donde lo vivo yo, pues sí es nos es de mucha ayuda a nosotros y pues seguramente en muchos otros campos que yo desconozco, pues debe ser también sumamente útil en muchísimas otras aplicaciones, ¿no? Muchas gracias. Y sí, repito, ¿no? Esa cuestión de lo que mencionas, el uso responsable, porque la inteligencia artificial ya está en todo momento de la vida. Si marcamos al banco, ahí está la inteligencia artificial. Si vamos a contestar algo a través de atención al cliente, está la inteligencia artificial. Pero que ese uso, ¿no? Justamente sea ese uso responsable. Aparte de eso, las imágenes, de hecho, siempre comento, en abril que vimos nosotros, de Papa Fashion, con la manipulación de las imágenes a través de la inteligencia artificial. Entonces, justamente, ahí está en todas las partes, pero que sea ese uso responsable para que justamente no, como hablas tú de las buenas prácticas, pero que ese uso responsable va a evitar lo contrario, que son las malas prácticas. Y hace poco hicieron otra pregunta para la audiencia y la pregunta fue, ¿consideras que la inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse? Y 95% de las personas que contestaron dijeron que sí, vino para quedar. Y fue lo que acabamos de mencionar. Ahí está. Justamente la inteligencia artificial, ahí está, pero repito que sea con ese uso responsable. Ahora, voy a dejar una pregunta para ver quién de los tres invitados aquí quieren contestar, o si los tres quieren contestar, adelante, que es justamente, ¿cómo se puede garantizar la originalidad y la honestidad intelectual en el uso de la inteligencia artificial para generar textos? Voy a repetir, ¿cómo se puede garantizar la originalidad y la honestidad intelectual en el uso de la inteligencia artificial para generar textos? No sé quién quiere empezar contestando esa pregunta. Adelante, maestro Fernando. Su micrófono. Sí. Sí, gracias. Bueno, yo me pongo en el papel de editor científico. Editor científico, lo primero que tiene que hacer es ver el formato del trabajo y que tenga un contenido científico que pueda ser de fácil lectura para el par revisor del autor, especialista en el tema. Pero yo quiero que cuando vaya donde el revisor, él sepa exactamente que verdaderamente fue hecho por uno de los autores o el grupo de autores
Entonces, lo que no fue hecho por ellos, ellos deben colocar en el trabajo lo que se hizo, porque esto va a ser visto por todo el mundo. Entonces, no solamente tenemos el tema de mirar, copiar y pegar, porque también lo parafrasea. O sea, que cuando tú lo pongas a un software de detección, como Compilatio, por ejemplo, te va a decir, en este caso, vino de tal obra. Pero si lo parafrasean y no citan, no van a saber que vino tal obra y el autor se va a agarrar la idea. No es un copia-pega, se va a agarrar la idea. Entonces, eso tiene todo un tema, ¿no? Hay que decir qué cosa vino de inteligencia artificial, sea como texto completo o como parafraseo, y eso no se sabe así nomás, no es muy fácil. También tenemos que quizá colocar qué cosa fue el comando, cómo fue el comando que le coloqué al servidor de inteligencia artificial para que me ayude en este párrafo, para que me dé la respuesta y saber si fue o no fue exactamente alineado a lo que yo quería. Y lo que tenemos que hacer, como decía la doctora Dolores, es muy difícil encontrar. Tú lo dijiste en antes también, muy difícil ver lo que viene inteligencia artificial. Tenemos que ver palabras muy técnicas, tenemos que ver que no haga referencias, tenemos que ver que hagan muchas repeticiones. Y yo muy técnico, yo siempre digo, es como cuando tú envías un trabajo, una revista en inglés, en Latinoamérica tú escribes en español, y el revisor en inglés o el editor te va a decir, esto que me está diciendo en estas 2 hojas, ¿quiere decir esto? Sí. Bueno, en inglés solamente tiene que escribir un párrafo, borran el resto. Entonces, el técnico, por eso no puede haber una traducción exacta de un manuscrito técnico de un idioma a otro, sino tiene que ser una traducción con un especialista. Pero para esto también la inteligencia artificial dice, póngase en el papel de un investigador en bibliotecología con 10 años de experiencia, o de ingeniería de minas, 10 años de experiencia, que sea autor de artículos publicados. Y te lo va a dar traducido en un lenguaje técnico para un experimentado que igual va a tener que mandarlo a alguien que te lo revise, ¿no? Pero esa es la parte que es muy difícil garantizar la originalidad. Yo soy editor, yo soy un hombre de fe. Yo creo que tú eres autor del trabajo porque tú me lo dices. Yo creo que tú eres el único autor del trabajo porque tú me lo dices. Y yo creo que todo lo que está bien está allí porque tú me has dicho que es original y has citado todas las fuentes. Y yo te creo hasta que lo publique o llegue al revisor o lo publique y todo el mundo diga, no, esta es una copia de otro lado. Entonces, es muy difícil, pero tener la información científica en acceso abierto, que no es la parte de la parte académica, sino información científica, va a ayudar a que nosotros tengamos mayor cuidado al publicar y respetar la ética en la investigación científica de los autores y de las fuentes consultadas con sus autores que se han respetado por los derechos de autor y han sido citados correctamente en el trabajo. Entonces, más o menos es la parte de resumen. La doctora Dolores, Patricio también después, no sé. Sí, muchas gracias. No sé, doctor Dolores, Patricio, ¿quieren comentar acerca de esa pregunta? Que es justamente lo que contestó el maestro Fernando, que es justamente cómo se puede garantizar la originalidad y la honestidad intelectual en el uso de la inteligencia artificial para generar textos. No sé si la doctora Dolores, Patricio, quiere hacer una aportación. Doctora Dolores, después Patricio, por favor, doctora, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que al 100% no se podría garantizar esta originalidad. Tal como menciona Fernando, el acceso abierto ayuda, será hasta ese momento en el que ciertamente la editorial cree en nuestra palabra como investigadores que se hizo la investigación, se llevó todo a cabo y es hasta que se publica que alguien dice no. Tal vez seamos muy claros en las investigaciones previas al darle el crédito y ya la parte que nosotros aportamos a una investigación en un tema determinado, pero a mí me parece que es muy, muy difícil al 100% garantizar la originalidad. Me parece muy, muy difícil hablar de un 100%. Gracias. Gracias, doctora. Patricio, vi que también pediste la palabra para poder contestar. Por favor, adelante. Sí, claro. Bueno, desde el campo de nosotros, los estudiantes, de un campo no tan experto, dejándolo, pues, o sea, y igual creo que no hay como 100% una manera de comprobar la originalidad
un texto, pero es que nosotros como estudiantes, pues lo que busca un profesor en el ámbito académico, pues lo que busca un profesor es que nosotros busquemos pues, fuentes, que las leamos, que seleccionemos ideas, pues que las sinteticemos y que pues obviamente pues con nuestra habilidad ortográfica, gramatical, pues nosotros podamos unir todas estas ideas pues para generar nosotros un texto, ya sea de lo que nos hayan pedido, ¿no? Y pues creo que, o sea, si el maestro sabe cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros escribimos, porque pues bueno, la expresión oral y la expresión escrita pues son pues igual, son cualidades humanas que todos tenemos y que pues cada uno la tenemos desarrollada de manera diferente. Entonces pues en la escuela pues si el maestro sabe cómo nosotros nos expresamos de manera escrita y pues de la nada pues nosotros llegamos con un texto generado por una inteligencia artificial que no leímos y nada más se lo entregamos así porque sí, pues obviamente se van a dar cuenta. Ahora que si nosotros lo usamos, si lo leemos, lo usamos como retroalimentación para después nosotros tener más ideas, tener más abierto el panorama para nosotros generar otro texto, creo que pues ahí pues ya ahí ya nos está ayudando esta herramienta ya nos está ayudando para que nosotros tengamos pues un campo más abierto, pero que ahora nosotros sabemos de lo que vamos a hablar, sabemos de lo que estamos expresando y pues ahí ya, bueno, no sé si eso se considere pues plagio, no lo sé, pero pues igual, o sea, nosotros sabemos que el plagio pues está mal y desde saber que es moralmente incorrecto, pues nosotros pues tenemos que evitarlo. Entonces, pues sí, no sé, siento que, como dije al principio, no creo que haya 100% una manera de comprobar que o sea, que hay copias o que es original, pero pues sí hay como técnicas, por lo menos en la escuela, que pueden utilizar los profesores para saber que nosotros lo copiamos o no. Muchas gracias. Sí, el plagio justamente en la parte ética, lo como mencioné aquí, que engloba justamente la integridad académica. Y algo que tomó los participantes, justamente algo que es muy importante, siempre digo, corroborar la información con base en lo que menciona ustedes, va justamente las referencias bibliográficas, ¿no? Y a través de esa parte, lo que nos da a nosotros la inteligencia artificial generativa, como Bard de Google, Bing de Microsoft y ChatGPT, es que muchas veces no te da las referencias. Y cuando te da las referencias, muchas veces esas referencias no existen. Son referencias que fueron inventadas, son referencias donde las ligas no abren. Entonces, justamente es un paso para nosotros para ya identificar. Y lo que se mencionó también, también como comentar a través de la participación de nuestros invitados aquí, que va justamente en el sentido de los patrones que se repiten dentro de un texto que es diferente justamente de un texto que es generado por la parte humana. Como ya comenté, la repetición de palabras que utiliza la inteligencia artificial para justamente llenar esos espacios que nos da, porque, ¿qué quiero decir? Te da lo que fue entrenada, esas herramientas te da justamente cierta cantidad de palabras, pero está exigiendo, voy a poner entre comillas, de ella, está forzando a ella, te da una información, entonces va a entrar en alucinaciones, te va a dar una repetición de palabras sin que haga un análisis crítico, te da esa información y donde percibimos justamente que ese texto puede ser justamente, no, siempre digo puede ser, hecho a través de la inteligencia artificial. Entonces son esos detalles que también nos ayuda, es un desafío que tenemos nosotros. También, aparte de esa dinámica, voy a hacer una otra pregunta también para los tres panelistas aquí, que va en el sentido, ¿cuál crees que es el papel de la creatividad humana en un mundo donde la inteligencia artificial puede generar textos de manera eficiente? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál crees ustedes, no? Justamente, ¿cuál creen ustedes el papel de la inteligencia artificial? ¿Cuál es ese papel de la inteligencia artificial en la creatividad humana en un mundo donde justamente la inteligencia artificial puede generar textos de manera eficiente? ¿Cuál es ese papel? ¿Quién quiere empezar a contestar acerca de ese papel justamente en la creación de textos, en la cuestión creativa? Que va justamente dentro de ese mismo sentido que comentamos. Doctora Dolores, por favor, adelante usted. Bueno, yo creo que ya lo ha despertado la creatividad cuando se utiliza la inteligencia. No se usa
de manera responsable, entonces muy creativos se vuelven los usuarios a veces para tratar de evadir alguna revisión. Es decir, si alguna plataforma me indica que va a ser capaz de detectar inteligencia artificial, o bueno, pues puedo usar otra herramienta para que no lo detecte. Entonces, ahí se detecta, me parece que se utiliza la creatividad de una manera negativa. Entonces, el papel de la creatividad en este punto es justamente lo que ya mencionaba, ir más allá de la inteligencia artificial. Como ya mencioné antes, utilizamos de manera integral otra forma de comprobar que el artículo está escrito de manera original, pues entonces es ahí donde como investigador comprobar la originalidad. Como profesor, mi creatividad me llevará a poner todos estos revisiones para ello. Y entonces, bueno, la creatividad me parece que es lo que nos va a permitir desarrollar, ir más allá, un paso adelante de cómo la inteligencia artificial va avanzando. Ella avanza para ayudarnos como una herramienta, entonces nuestra creatividad nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de creación de documentos utilizando una herramienta. Gracias. Gracias, doctora, por su participación. También, maestro Fernando, adelante usted. Bueno, como decía la doctora Dolores, es un tema que se ha ido desarrollando y todo lo que está publicado dentro del servidor lo ha creado el ser humano. El ser humano ha creado la inteligencia artificial. Una máquina, como dices, no va a poder reemplazar al ser humano, solamente en las películas de ciencia ficción, porque dicen es lo que el futuro puede dar. Pero la creatividad es innata del ser humano. Es adaptándola al ambiente, adaptándola a la sociedad, creando empatía con los demás hacia las cosas que necesita la sociedad directamente, y una máquina le falta esa sensación personal que tiene uno hacia las necesidades. Por eso dicen muchas veces, una máquina no va a poder reemplazar a un ser humano en la parte quizás de creación, en la parte de visualización, pero sí lo va a poder ayudar con toda la historia que viene atrás, porque uno no tiene la capacidad de ver tantas fuentes de información que existen, pero sí lo va a ayudar. Entonces, la creatividad es propia del ser humano y la máquina lo ayudará a integrar todo el conocimiento hasta cierta época, porque todos sabemos que tienen limitada la información hasta 2021 y se está agregando un poco más. El GPT-4 está agregándole un poco a internet y va avanzando. Pero son herramientas para cada ser humano que quiera hacer algo y averigua cómo preguntar correctamente a la máquina para que lea la información que otro ser humano creativo lo hizo. Entonces, la inteligencia artificial no es mala. Es buena porque nos va a ayudar y es el compartir de otras personas y científicos y programadores como Patricio, que quería ser mecatrónico también para estos temas, para ir desarrollando este tema de compartir y satisfacer la necesidad de la sociedad en muchos aspectos. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Patricio, no sé si quieres participar en este momento, en esa pregunta. Sí, claro, sí tengo, bueno, ahí mi opinión, y pues claro, nosotros, es lo que mencioné hace un momento, que nosotros somos creativos y eso es lo que, bueno, una de las muchas cosas de las que nos diferencian de una inteligencia artificial, y es algo que nosotros tenemos que saber, pues, saber aprovechar, ¿no? O sea, nosotros podemos usar una inteligencia artificial para pedir ideas o para pedir diferentes ideas, pero al final de cuentas nosotros seremos los que terminemos escogiendo lo que vamos a hacer, y con nuestra creatividad nosotros somos los que vamos a hacer pues algo diferente de lo de los demás, porque en nuestra mente pues pasan cosas que no pasan en la mente de otras personas o que no pasan en otros lugares. O sea, nuestra mente es única y pues la creatividad de cada quien pues también es única, y es algo que pues también se va desarrollando conforme pues la experiencia. Y también si nosotros pues justamente abusamos de esto, creo que nos estamos pues no, pues tal vez como privando de desarrollarnos, de desarrollar esa habilidad de la creatividad, de desarrollar esa expresión oral, esa expresión escrita, y más allá todavía de la escuela, porque, bueno, en campos académicos, justamente como dijeron,
ay, pues el profesor me va a revisar, el profesor va a ver que lo copié, me va a poner 0, el profesor me va a preguntar, tengo que saber, pero ya yéndonos más allá en la vida, no sé, en la vida personal, pues nosotros tenemos que, pues ese desarrollo, pues nos va a servir para nuestra vida. Si nosotros no nos sabemos expresar, si nosotros no sabemos, no somos creativos, ¿qué vamos a hacer en la vida? Nosotros no podemos depender de otra cosa, o sea, nosotros dependemos de nosotros mismos y es a lo que nosotros tenemos que ir, pues más allá de esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros como personas si vamos a depender de de algo externo que no es de nosotros? Pues nosotros no vamos a hacer, pues no vamos a tener esa capacidad de control, de autocontrol, de autosuficiencia pues de nosotros mismos. Entonces, pues también pues hay que pensar pues más allá de eso. Y para eso, pues la creatividad humana, pues es única. Nosotros no la podemos replicar. Y pues muchas cosas, pero ahí me quedo por el momento. Muchas gracias. Y con base que ustedes acabaron de comentar, y antes de pasar para la pregunta de la audiencia, yo elaboré una otra pregunta que va justamente en el sentido que ustedes están comentando, que es justamente la parte accesible justamente de la inteligencia artificial y de la información. Y es donde va una pregunta que desarrollé justamente para este panel, que dice, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial puede hacer que la escritura sea más accesible para las personas que no son expertas en gramática? Voy a repetir. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial puede hacer que la escritura sea más accesible para las personas que no son expertas en gramática y otros temas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser más accesible? ¿Quién gustaría de contestar? Doctor Dolores, adelante usted. Me parece que tal como mencionaba Fernando al principio, ciertamente vamos aprendiendo en la labor investigativa, pero a redactar no nos enseñan. Entonces, podría ser la primera forma en que utilicemos la inteligencia artificial. A veces la idea cuando estamos escribiendo no llega cómo empiezo, para dónde sigo. Entonces, tal vez el generar un documento de inteligencia artificial, pues ya me dé la pauta para empezar o seguir, darle línea a mi trabajo. Entonces, puede ser que sí, en algún punto esta inteligencia artificial sí favorezca el que seamos capaces de escribir más. A lo mejor nada más generaba un artículo en un determinado periodo de tiempo, ahora me da la oportunidad de generar un poco más. Se me ocurre que sí podría, bien utilizada, con responsabilidad, como mencionábamos, pues podría ser un aspecto favorable en este sentido. Gracias. Gracias, doctora. Maestro Fernando, adelante usted. Bueno, la pregunta venía sobre si nosotros podemos redactar algún manuscrito, noticia, trabajo de investigación de fácil entendimiento, fácil lectura para una persona que quizás no esté muy preparada. Entonces, hasta en la parte de redacción y lectura, ¿no? Más o menos creo que era la idea. Entonces, nosotros sabemos que en los comandos que colocamos en la inteligencia artificial, le especificamos cómo queremos que redacte el trabajo. Es decir, queremos que lo redacte como un niño de 5 años, como un niño de 10 años, como una persona que está solamente con la primera parte de primaria para su entendimiento, que tiene un vocabulario muy limitado quizás, más conversación coloquial. Y eso sí se podría hacer usando los comandos respectivos según el portal de inteligencia artificial que se use. O sea, para esto sí sirve, como lo dije, como decía la doctora Dolores, no nos han preparado en redacción científica. Los comunicadores sociales, los periodistas son los que ven el tema de corrección de textos, son los editores de textos para corregir, pero la idea es, yo quiero que todos entiendan. En el Perú creamos hace muchos años la Asociación Peruana de Periodistas y Divulgadores Científicos y hicimos un evento que era hacia un lenguaje común, que era cómo puede transmitir un científico una noticia a un periodista para que él la divulgue y la gente lo entienda. Y muchas veces un científico que ya falleció me decía, pero al periodista ¿para qué le enseñamos? Si al final de cuentas a quien van a entrevistar los medios de comunicación es al científico. Y yo le decía, sí, pero el científico habla con sus palabras técnicas para sus pares. Pero hay cosas que hay que explicar con las palabras, frases casi coloquiales para que nuestro vecino, nuestro familiar entienda que es un problema para nosotros a veces explicar algunas cosas a la familia
Rodrigo, tú tienes tantos estudios y tanto puedes explicarme, y tú tienes que buscar la palabra para que te entienda tu amigo, tu familiar que no está preparado. Entonces la inteligencia artificial usa esa programación, ese comando para hacer una empatía hacia el lector para que entienda lo que está transmitiendo, más o menos. Hasta ahí nomás. Muchísimas gracias, Fernando. Antes de pasar por la pregunta de la audiencia, no sé si Patricio quiere hacer alguna aportación acerca de esa parte que justamente fue lo que acabamos de comentar. Justamente, se puede justamente la inteligencia artificial hacer escritura que sea más accesible, no justamente para las personas que no son expertas en tema, que no tienen justamente muchas veces la facilidad para estar escribiendo con la cuestión de la gramática. No sé si quiere participar tú. Claro, claro. Y es justamente como dijeron los miembros de este panel, pues obviamente es pues muy útil, ¿no? Esta herramienta pues, puede ser útil para gente que no tiene esta pues capacidad, bueno, no capacidad, esta como accesibilidad a la escritura o a leer, vaya, pero también hay que recordar que la habilidad lectora y la habilidad oral son son habilidades que se desarrollan a través de la experiencia. Entonces, pues, obviamente alguien que lee, que escribe, que lee, no sé, libros, artículos, que escribe, pues tiene más esa amplitud de vocabulario, de cómo usar la lengua. Entonces, también es necesario que nosotros tengamos esa habilidad y que obviamente con nosotros practicando, pues vamos a poder ser mejores. Entonces, pues también está esa parte. No solamente es pues usar una inteligencia artificial para entenderlo mejor, sino que nosotros también tenemos que dar de nuestra parte para poder desarrollar esas habilidades de nosotros y pues ahora sí ya más capacidad para entender, tener más vocabulario, más dominio del lenguaje y pues así poder ser mejores y poder expresarnos mejor. Muchísimas gracias, Patricio. Vamos ahora a pasar para la siguiente etapa de ese panel, que es la parte de las preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Y también invito que si ustedes quieren hacer algún comentario para nuestros panelistas, por favor, a través del chat de la transmisión, es donde ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Y aquí ya tenemos un comentario de Sheisa, que comenta, ¿no?, que es la responsabilidad de cada quien utilizar esas herramientas. Entonces, justamente es la responsabilidad, ella comenta, de los usuarios en ese uso correcto. Y tenemos aquí una pregunta de Jimena. Aquí los panelistas que quieran contestar, voy a poner la pregunta de Jimena que dice: ¿cómo se pueden introducir esas nuevas herramientas a los estudiantes para que se usen de manera correcta? Entonces, Jimena pregunta cómo se pueden introducir esas nuevas herramientas a los estudiantes y que ese uso sea de manera correcta. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Entonces, ¿cómo se pueden introducir esas nuevas herramientas a los estudiantes y para que sea un uso correcto? Maestro Fernando, adelante. Bueno, los estudiantes son los que nos tienen que enseñar a nosotros. Son los más rápidos. Yo de verdad estoy muy contento que esté Patricio acompañándonos porque, como siempre lo he dicho, la razón de ser de las universidades, de los institutos de educación son los alumnos. Y que el alumno participe en estos debates es muy significativo para el Politécnico. De verdad yo sé, el Politécnico es muy grande, tiene miles de alumnos y un representante, tú eres el elegido de 260.000 alumnos de Politécnico para compartir con nosotros tus experiencias. Nosotros sabemos que si un alumno le vas a mandar una tarea y él encuentra algo, su amigo le va a preguntar y eso va a correr como reguero de pólvora en todo su salón y después en todo el instituto. Y nosotros vamos a enterarnos al final que ellos ya tienen la solución. Como él lo decía, un comando, no sé para qué está en la programación, pero le pregunto y está allí. Y eso ya se lo dijo a su amigo del costado y su amigo del costado le dijo al otro. Y esas herramientas las ven encontrando ellos para solucionar los problemas que nosotros les damos. Entonces, debería haber en la parte que ellos nos digan qué herramienta utilizaste tú para resolver este problema que yo te di como alumno.
Entonces, ello va a ser una retroalimentación de nosotros, porque ustedes tienen un profesor de ese curso y el profesor tiene 100 alumnos de ese curso. Se tiene que corregir 100 trabajos y ustedes tienen que hacer uno. ¿Se dan cuenta ustedes como alumnos el trabajo de los docentes, que tú vas a ser docente después, quieras o no? Porque ya estás metido en este mundo desde ahora y felicito Politécnico, te felicito a ti por haber aceptado participar. He visto tu currículum y es un tema que estamos para aprender de ustedes porque ustedes son la razón de ser de los institutos educativos. Así que debe haber algo de retroalimentación y enseñarnos a nosotros porque quizás no tengamos tiempo de corregir tantos exámenes de ustedes. Si nos colocan ustedes, esta parte la saqué de tal sitio, si puede usted, profesor, háganse amigo de los docentes. Los docentes necesitamos esa retroalimentación. Sí, muchas gracias. Y justamente, ¿no? Y las nuevas generaciones, hoy los pequeños que están con su tableta para no llorar, ya con su dedito, justamente esa generación que va a llegar para nosotros. Doctora Dolores, llegó una pregunta, me gustaría que usted contestara, que dice, ¿se debería de promover entre los estudiantes el uso de la inteligencia artificial de manera responsable o se debería de prohibir de manera definitiva? ¿Qué opina usted? La respuesta sería la primera parte, porque prohibir de ninguna manera funciona, mucho menos en un mundo en el que ya estamos inmersos en el Internet y en la inteligencia artificial. Entonces, prohibir no está bien en ningún ámbito. Y entonces la respuesta sería, sí, hay que promoverlo, poner a disposición de los jóvenes las plataformas y entonces trabajar con esta parte de retroalimentación. Nosotros les enseñamos la forma en que la plataforma se utiliza, todos los lineamientos. Y ellos, con su creatividad, van a descubrir de la misma plataforma todo lo que se puede hacer con ella, van a buscar en internet y todo lo que tengan a su disposición para poder trabajar, avanzar, y bueno, la retroalimentación es lo único con lo que podemos trabajar. Ciertamente nosotros abrir este espacio como docentes, como investigadores, abrir este espacio para los jóvenes, para escucharlos y tomar sus opiniones, tomar sus sugerencias, y solamente así podremos ir avanzando, no solamente como investigadores y ellos irse formando como profesionistas, sino como instituto, ir avanzando junto con la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y Roberto Escorzarla dice que la inteligencia artificial es amigo que les pide consejo, pero como cualquier amigo nuevo, tienes que corroborar lo que te dice, al igual que todos los sistemas donde se plasma la información. Eso comentó Roberto. Y ahora una pregunta para ti, Patricio, que es de Sebastián, que menciona, ¿qué se consideraría un mal uso de la inteligencia artificial? Le falta activar micrófono. Ahí está. Ya, perfecto. Una disculpa. Bueno, así como estaba diciendo, pues obviamente hay buenos usos y hay malos usos. Todo depende pues para el propósito que lo usemos, para el fin que lo usemos, ¿no? Porque justamente ahorita en el instituto se dio un caso de un chavo que había usado una inteligencia artificial para modificar unas fotos de unas chavas y enseñarlas como si no tuvieran ropa. Obviamente, pues eso es un mal uso de una inteligencia artificial, ¿no? Porque él quería, ese fin para él, pues él quería, pues era para su beneficio de él se quería aprovechar pues de las fotos de ellas. Y usando una inteligencia artificial, pues modificó todo esto para su beneficio. Eso pues es un ejemplo de un mal uso, ¿no? También pues no, yo lo reitero, que si nosotros solamente nos basamos en el uso de la inteligencia artificial, va a terminar siendo un mal uso para nosotros. Va a terminar siendo algo en lo que nosotros vamos a depender de ella, ya no vamos a ser autosuficientes. Entonces, es también un mal uso puede ser muy subjetivo, puede ser un mal uso para la sociedad, pero para ti no, o puede ser un mal uso para ti, pero para la sociedad no. Es muy subjetivo, pero así como hay buenos usos, como está para ayudarnos, esta herramienta también está para perjudicarnos, porque nosotros no, bueno, al menos yo en un futuro no me quiero hacer dependiente de ella. Yo quiero hacer las cosas por mí mismo y es lo que yo trato de hacer, pues ahorita, trato de usarla
solamente para ayudarme, porque yo no quiero que haga todo por mí, porque si no, ¿qué voy a hacer yo? Pues nada, o sea, ya no voy a tener esa capacidad de hacer las cosas, y conforme vaya pasando el tiempo y me haga más dependiente bueno, más dependiente de esta herramienta, pues pues me va a ir degradando, y yo pues voy a quedar en segundo plano, ya no voy a ser capaz de hacer nada, porque todo se lo voy a pedir a la inteligencia artificial. Entonces, pues así, pues esa es mi opinión, ¿no? Pues es un poco subjetivo, y claro, o sea, ya conforme a las reglas que se habían mencionado antes, de las reglas, bueno, conforme a la ética, pues sí, obviamente algo que viole, por ejemplo, la privacidad de alguien, que viole la seguridad, todo eso eso es un mal uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues sí, es un poco subjetivo, pero es mi opinión. Muchísimas gracias, Patricio. Ahora voy a dejar una pregunta para todos los que quieran contestar. Y la pregunta viene de Alonso, y pregunta: ¿qué herramientas existen para detectar malas prácticas a través del uso de la inteligencia artificial? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que puede detectar el uso de la inteligencia artificial? Pregunta Alonso. Adelante, maestro. Bueno, antes que usar una herramienta para detectar malas prácticas, yo creo que hay que concientizar a los estudiantes y a los científicos en respetar la ética en la parte académica y en la parte de investigación científica, porque si no, siempre vamos a ver que utilizar la inteligencia artificial es malo. Y hay que estar mirando qué trampa nos están haciendo, lo que nos están entregando en trabajo. O sea que ya le vemos ya que la gente va a pensar un poco mal de la inteligencia cuando hemos visto en las encuestas que es muy alto el porcentaje de positividad del uso de la inteligencia artificial. Pero como hemos visto acá, dentro de una lectura crítica de las respuestas que nos dan, para luego eso recién entregarlo en una monografía, en una tesis o en un artículo. Yo he pedido alguna información a inteligencia artificial, me la ha dado, yo sabiendo la respuesta, y me la ha dado incorrecta. Hice una consulta para un registro de investigadores del Perú, que logré el Consejo de Ciencia y Tecnología, me dio la respuesta que yo sabía que no era, llamé a la directora y le dije, esto me ha dado la respuesta, la inteligencia artificial. ¿Esto existe? Me dijo, eso no existe. Y después esa respuesta le puse en un detector de inteligencia artificial y me dijo que el 100% era hecho por humanos. Es todo un tema el detectar que es o no hecho por humanos o es o no hecho por inteligencia artificial. Lo que tiene que hacer la sociedad es tomar más énfasis en la ética, en el respeto a las personas y en el respeto a la propiedad de las cosas que nos entregan para difundir, para utilizarlas. Si alguien nos entrega una investigación y la difunde para que todo el mundo la vea, es porque quiere que sea útil para la sociedad y la sociedad lo protege dándole leyes que protejan sus derechos de autor de esa obra. Y la inteligencia artificial nos dará algunas pautas para solucionar un problema, nos ayudará a hacer una monografía, pero depende de cada persona que respete la ética y a los demás, en una investigación, en una redacción de un trabajo, en un manuscrito, porque las malas prácticas de uno deben ser borradas por uno mismo. No tiene que estar esperando que otro nos corrija porque es algo personal. Pero si quieres un software, tienes que usar un software que diga, bueno, por política institucional, en ese instituto hemos suscrito a una compañía que nos da un software que se llama Compilatio, por ejemplo, en el cual cada monografía va a poder ser ingresada acá para que nos diga de qué fuente la sacó. Pero no va a decir si hay un llamado de citación al costado del párrafo, que ahí sí estaría violando derecho de autor. Porque no puede decir de dónde está, sí, coloca de dónde lo sacaste en nuestra respuesta. Entonces es un tema de la sociedad científica ante algo que nos va a abrumar y nos va a quitar horas de sueño a los docentes, porque vamos a tener que revisar de trabajo en trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en las universidades e institutos? Crear un área
de revisión de textos entregados para su calificación. Entonces, esa área va a tener que recibir todas las monografías de los alumnos para ser pasadas y dar un informe en el cual o se lo devuelven al alumno o recién le llega al profesor para que el profesor se dedique a lo que ha sido contratado, enseñar. Entonces, hay muchos temas y es muy grande el campo. Por ahora. Sí, muchas gracias. Sí, exactamente, algo así muy amplio y esa parte, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar? Pero sí, la parte ética, como mencionas, y corroborando la información, es la parte importante. La última pregunta para ya encerrar ese panel, voy a poner aquí para nuestros panelistas, que dice Silvia Salgado, que es, ¿considera que inteligencia artificial podría cumplir diferentes roles a partir del área de investigación, como por ejemplo el desarrollo de leyes? Entonces, solamente la pregunta es si considera que la inteligencia artificial podría cumplir diferentes roles aparte del área de investigación, como por ejemplo el desarrollo de leyes y lo que comenta acá. ¿Alguien gustaría de contestar? ¿Se puedes? Adelante, maestro Fernando. Bueno, en el Perú nosotros decimos las leyes las hace Congreso de la República y después el Palacio de Gobierno dice que están mal hechas. Es una cuestión política, basados en la sociedad. Y cuando saquen el reglamento pone en qué se basó. Sale una ley, sabemos, sale completamente artículo 1, ley tal, de tal año 64, el 70, 75, toda la base fundamentando una ley. Entonces, en este caso, en la parte de nosotros, en la parte legislativa de Perú, se tiene que colocar en qué se basaron para crear el proyecto de la ley, en qué se basaron ya para crear la ley y aprobarla, y también pueden ser en qué manera ellos han decidido hacerlo. Se puede servir como base de ayuda para sacar un anteproyecto de ley, pero para que digan, para generar leyes es muy difícil porque es la sociedad, son las personas, son situaciones quizás que en ese instante están sucediendo o meses atrás. Tenemos problemas con la delincuencia en el Perú, han sacado una ley para este tema. Y si la inteligencia artificial me da bases de información del año 2021, 2 años atrás, no podría ser válida esa ley porque le faltaría información de los últimos 2 años. Entonces, hay que hacer una lectura crítica de todo lo que le pedimos, exactamente cómo se la pedimos, y después formarla según la necesidad que tenemos de crear alguna obra final, que en este caso la pregunta es sobre leyes. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Tan buenas aportaciones de cada participante aquí, que ahora viendo, prácticamente ya estamos en el tiempo límite de cerrar el panel. De verdad agradezco muchísimo. Y paso ahora la palabra para Aide, para que ella pueda hacer el cierre. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues agradecemos a la doctora Dolores Juárez Díaz, al ingeniero Fernando Ardito, a Patricio Alberto Peña Durán y, por supuesto, a usted, doctor Rodrigo Florencia da Silva. Foro PIFI 2023 se enriqueció con su participación en el panel Letras Digitales, cómo la inteligencia artificial transforma y revoluciona la investigación y su escritura. Muchas gracias por su tiempo. Les